Precauciones en electrocirugía. El generador electroquirúrgico o unidad de diatermia ha sido descrito como el dispositivo más peligroso que se utiliza a diario dentro de un quirófano. Es por ello que en este video nos gustaría hablar acerca de los peligros involucrados en el uso de equipos electroquirúrgicos, darle una idea de cómo funciona y brindarle algunos conocimientos básicos para fomentar la práctica segura en el quirófano. ¿Cómo funciona? ¿Cómo podemos pasar un alto voltaje para generar una corriente alta a través de un paciente sin matarlo? El factor clave que permite el uso de la electrocirugía es que la corriente del generador es corriente de alta frecuencia alterna. La corriente de baja frecuencia, como la corriente principal, alterna 50 veces por segundo o 50 Hz y es capaz de conducir a una estimulación neuromuscular y posible paro cardíaco. Los generadores electroquirúrgicos entregan una frecuencia mucho mayor, alrededor de 400 a 500 kHz, que evita la estimulación neuromuscular y permite que la corriente pase de forma segura por el cuerpo. Existen dos métodos de aplicación de electrocirugía, la monopolar y la bipolar. Primero nos enfocaremos en la electrocirugía monopolar. Habiendo establecido que la frecuencia alta previene la estimulación neuromuscular, ¿cómo es que logra el efecto clínico en la punta del instrumento y no en el electrodo de retorno del paciente? Esto es una simple cuestión de reducción del área de la superficie y su concentración de corriente. La potencia se concentra sobre una pequeña área de superficie en la punta del instrumento de electrocirugía, pero es disipada en un área de miles de veces mayor sobre el electrodo de retorno del paciente, causando así un efecto de calentamiento insignificante. Es importante aclarar que a pesar de lo que muchos piensan, la almohadilla o electrodo de retorno del paciente no conecta tierra al paciente. La almohadilla simplemente completa el circuito de regreso al generador electroquirúrgico. No es un dispositivo de conexión a tierra. La mayoría de los generadores electroquirúrgicos del Reino Unido son aislados. Sin embargo, si el sistema que se está utilizando no es aislado, se debe de tener especial cuidado para asegurarse de que el electrodo de retorno del paciente se aplique correctamente y se verifique durante toda la operación. El mayor riesgo potencial con el estilo antiguo de generadores conectados a tierra es que la corriente que fluye a través del paciente no buscará preferentemente el electrodo de retorno del paciente para completar el circuito, ya que es capaz de transitar de regreso a la tierra. Por lo tanto, si el electrodo de retorno del paciente se desprende de la piel, la corriente puede salir del cuerpo por diversas rutas, por ejemplo, la mesa de operaciones o hacia los electrodos DSG, causando quemaduras en estos puntos. Debido a la concentración de corriente, recuerde que aunque usted, como cirujano, no aplique necesariamente el electrodo de retorno del paciente, es su responsabilidad asegurarse de que sea aplicado correctamente, por lo que debe conocer algunos principios básicos relacionados con la almohadilla. Debe de asegurarse de elegir una zona con masa muscular bien vascularizada y evitar áreas de insuficiencia vascular, contornos corporales irregulares y prominencias óseas. Además, considere el sitio de la incisión y el área de preparación, la posición del paciente y otros equipos sobre el paciente. Encontrará que muchos electrodos de retorno del paciente hoy en día son de la variedad de placa dividida. Esta es otra característica de seguridad mediante la cual el generador electroquirúrgico verifica constantemente que también se aplica el electrodo de retorno del paciente, midiendo la impedancia a través de la almohadilla. En este ejemplo se puede ver cómo disparamos energía y la fuente lumínica enciende, pero al desprender la almohadilla de la piel, la impedancia aumenta y la salida del generador se apaga hasta que el electrodo se vuelve a aplicar correctamente al paciente. Modos de electrocirugía. Veamos los dos modos comunes, corte y coagulación. Hay dos diferencias importantes entre estos: el momento en el que el generador suministra corriente y el voltaje para lograr el corte limpio y preciso que se obtiene en el modo de corte puro. La energía está encendida al 100% del tiempo,
lo que lleva a un calentamiento rápido y extremo de los tejidos que vaporizan las células. La corriente de corte puro se usa, por ejemplo, para abrir la piel. El voltaje usado en el corte es sustancialmente más bajo que en el modo de coagulación con voltajes pico, que van desde aproximadamente 1300 a 2300 volts, para darle hemostasia asociada con la coagulación. La potencia es entregada en pulsos y en realidad está encendido solo alrededor del 6% del tiempo. Esto da como resultado una generación de calor mucho menor, por lo que en lugar de vaporizarse, el tejido se calienta más lentamente y se carboniza. La coagulación es útil cuando el tejido supura y puede ser utilizada para disecar tejido cuando el instrumento se utiliza en contacto directo con el tejido o grado completo donde se aumenta el voltaje. El instrumento es sostenido ligeramente por encima de los tejidos y permite que las chispas salten a través de la brecha. Otro hecho importante a tener en cuenta es que las corrientes de coagulación se pueden asociar con voltajes máximos desde alrededor de 3500 hasta 9000 volts. Estas dos modalidades se mezclan entre sí cuando el voltaje máximo es más alto que el de corte a más de 3000 volts, pero más bajo que la coagulación, y el encendido y apagado se realiza en la misma cantidad de tiempo. La mezcla proporciona corte con hemostasia. Aquí hemos resumido las propiedades del corte y la coagulación. Observen las diferencias entre el ciclo de trabajo, los picos de voltaje y los efectos que logra cada una de estas modalidades. Debe tener en cuenta que debido al alto flujo de energía a través de los cables que alimentan los instrumentos electroquirúrgicos, se puede producir el fenómeno de fuga de corriente. Aquí puede ver que esta corriente de fuga es lo suficientemente alta como para encender un tubo fluorescente y desconectado. Lo más preocupante es que si los cables electroquirúrgicos se enredan sobre instrumentos metálicos, la fuga de corriente energizará el instrumento de manera que si entra en contacto con la piel del paciente, tiene el potencial de causar una quemadura. Un ejemplo práctico podría ser la punta de las pinzas que tiene cables enrollados alrededor y luego entra en contacto con la piel del paciente. Demostramos esto aquí usando un desarmador que simula unas pinzas quirúrgicas y un filete que representa el abdomen del paciente. Finalmente, recuerden no usar ninguna solución a base de alcohol cuando utilice electrocirugía. La corriente electroquirúrgica tiene la capacidad de encender tales soluciones y como resultado se han documentado casos de quemaduras de glúteos y áreas peroneas de los pacientes. Esta demostración muestra cómo la llama del alcohol ardiendo ni siquiera se vería bajo una iluminación brillante. La corriente electroquirúrgica puede crear voltajes en el cable del marcapasos, lo que puede causar un efecto de calentamiento en el punto de contacto con el endocardio, lo que lleva a la falla del marcapasos. Si el paciente tiene un marcapasos, es aconsejable usar electrocirugía bipolar. Si esto no es práctico, el electrodo de retorno del paciente debe de colocarse de manera que la corriente no pase a través del corazón o el cable del marcapasos, y la configuración de potencia debe de mantenerse baja. La electrocirugía bipolar es cuando el acto de salida y las funciones de retorno del paciente se logran en el sitio de la cirugía, y en el camino de la corriente se limita el tejido agarrado entre las puntas de las pinzas. Como se demuestra aquí, donde vemos que se aplica un dispositivo bipolar a la clara del huevo, el bipolar es útil ya que proporciona una desecación controlada precisa, hace que una cantidad limitada de tejido se vea afectada por la corriente y funciona bien en entornos irrigados. En el bipolar también se utilizan algunos de los voltajes más bajos en electrocirugía, con picos de hasta alrededor de 750 volts. Para resumir algunos de los puntos claves, la electrocirugía se puede utilizar sin electrocutar al paciente porque es de alta frecuencia, entre 4 y 500 kHz. La corriente de corte fluye al 100% del tiempo. Tiene un voltaje menor que la corriente de coagulación
y produce un calor intenso que se vaporiza en las células. La corriente de coagulación fluye tan solo el 6% del ciclo de trabajo. Tiene un voltaje y un corte más altos y proporciona una hemostasia tisular eficaz. El electrodo de retorno del paciente no conecta a tierra al paciente. Completa el circuito de vuelta al generador electroquirúrgico y no es un dispositivo de puesta a tierra. La electrocirugía monopolar requiere un electrodo de retorno al paciente y utiliza al paciente como parte del circuito. La electrocirugía bipolar no requiere un electrodo de retorno del paciente y restringe el flujo de corriente entre las puntas de las pinzas bipolares o un instrumento similar. Y por último, es importante reiterar que no olvide que el generador electroquirúrgico ha sido descrito como el dispositivo más peligroso utilizado en el quirófano a diario.